el único que brilla aquí, el único que merece toda la gloria y la honra es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu de Dios, yo te pido juntamente con mis hermanas que tú vayas a cada una de sus casas, aunque estás en nuestros corazones, pero que vayas con una manifestación de gloria, Señor, trayendo libertad a través de la palabra, que tú toques el corazón de cada una de mis hermanas conectadas y de las que van a escuchar esta grabación después, que toque sus corazones como tocaste el corazón de Lidia, para que el entendimiento sea abierto en ella, Señor, y sus oídos espirituales sean abiertos, Señor, y no solamente entiendan la palabra, sino que la comprendan, para que la palabra les haga libre, porque tú dices, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y tú dices, Señor, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, Señor. Gracias, toma el control, Señor. Yo me despojo de todo, Señor, para que tú seas hablando a través de mi boca. No me permitas decir nada que venga de mi propia naturaleza, Señor, sino que seas tú, Espíritu de Dios. Haz como tú quieras, como tú lo sabes hacer, en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, hermanas, el tema que hoy traemos es un tema bastante hermoso, es un tema necesario, es un tema que creo que todas las personas deben escucharlo. Pues creo que las personas que están aquí, todas somos creyentes, todas hemos nacido nuevo, pero esta grabación pues va a llegar a personas que quizás no han nacido nuevo. Entonces voy a hablarle también a esas personas que no tienen al Señor Jesucristo aún como Señor y Salvador. El tema que vamos a traer hoy, como ustedes lo vieron, dice, el perdón que reconcilia, el perdón que liberta y el perdón que sana. Hermanas, si ustedes ven que no se escucha bien, cualquier cosa me lo hacen saber. El perdón que reconcilia, el perdón que liberta y el perdón que sana. Aleluya. Primeramente, para poder hablarles sobre el perdón, necesitamos saber qué es perdón. ¿Qué es perdón? Quizás hemos escuchado en muchas maneras la definición de perdón, ¿verdad? Pero hoy vamos a aprender cuál es el verdadero perdón. Amén. Dice que perdón significa, escuche, libertar, soltar, dejar ir al ofensor de la culpa, liberar al ofensor de la deuda, reconciliar. Perdonar significa reconciliar, cubrir, levantar y quitar la culpa o la sentencia, redimir. Eso significa perdonar. El perdón, hermanas, es la máxima expresión y manifestación del amor de Dios en la humanidad. Es algo sobrenatural. El perdón es algo que es sobrenatural. La necesidad del perdón es un constante en la historia de la humanidad debido a la pecaminosidad que empuja a la humanidad, a toda la humanidad. La maldad que hay en la humanidad nos empuja a cometer actos de maldad, nos empuja a cometer actos abominables, nos empuja a hacer cosas maldosas que están en el corazón del hombre por su naturaleza. Por eso es que existe la necesidad del perdón. Esa necesidad del perdón está por la maldad del hombre, que es totalmente contraria a la naturaleza divina y a la voluntad perfecta de Dios. La actitud que tenemos nosotros, los seres humanos, que somos empujados a hacer lo malo, es porque hay una naturaleza que es contraria a la naturaleza divina de Dios. Jesús es un Dios justo, Dios es un Dios santo y es misericordioso. El pecado y la maldad de nuestro corazón nos separa de Dios. Dice la palabra, ¿verdad? Dice que todos fuimos separados, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios porque había pecado. Dice, pero cuando nosotros nacemos de nuevo, por el sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros somos redimidos por su sangre. Dios es justo y cuando Dios perdona, hermanos, cuando Dios perdona por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz y nos reconcilia con el Padre, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando Él nos perdona y no vuelve a recordarse nunca más de nuestros pecados. Jamás. Dice la palabra en Isaías 43:25, dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Escuche, yo, el gran yo soy, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y en Hebreos 10:17 dice,
añade, nunca más me acordaré de tus pecados ni tus transgresiones. Preste mucha atención a esto, hermana. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré más. Señale ahí en su cuaderno, no me acordaré más. En Hebreos 10:17 dice, y él añade, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Nunca. O sea, él nunca más se vuelve a acordar. La máxima expresión de amor y perdón lo dio el Señor en la cruz. Cuando Jesús, en medio de su dolor, intercede al Padre. Vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a la palabra en Lucas 23. Vamos a ir a la palabra, hermanas, en Lucas 23. Vamos a leer desde el 32 al 34. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Espero que todos lo tengan ahí. Lucas 23, capítulo 23, del versículo 32 al 34. Y dice lo siguiente. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Preste mucha atención a eso que dice, llevaron a otros dos. Eso no es casualidad, que llevaron a otros dos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echándole suerte. Preste atención al versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartían entre sí sus vestiduras, echándole suerte. Más adelante vamos a tomar este versículo nuevamente. Jesús, hermana, Jesús vino a reconciliarlos con Dios por medio del sacrificio en la cruz. En el sacrificio de la cruz se da el perdón que recibimos por gracia. Esa es la máxima expresión de amor. Cuando Jesús estuvo ahí crucificado, en medio de ese dolor, él intercedió por nosotros, por los que estaban ahí, y ahí estaba su nombre escrito, ahí estaba en su mente, en su corazón, estabas tú, estaba yo. Estábamos nosotras, y él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros somos perdonadas, hermanas, por gracia, por gracia. Jesús dijo que nosotros tenemos que perdonar. Presta atención porque vamos entrando a un terreno que es algo nuevo, hermanas. No es que hay algo nuevo en la Biblia, todo ya está revelado, pero el Señor me habló de algo, hermanas, que de verdad, por primera vez, fue algo tremendo. Por eso el enemigo está tan molesto. Pero usted va a recibir esto y con una hermana que reciba esto, hermana, se multiplica por miles, porque usted es una multiplicadora. Lo que Dios me dio a mí no es para mí solamente, es para que usted lo reciba y para que usted lo dé a otros. Amén. Dice la palabra. Escuchen, Jesús dijo que nosotros tenemos que perdonar para que nuestro Padre que está en los cielos nos perdone. Eso está en Marcos 11:26. Vaya a la palabra en Marcos 11:26. Presta atención a esto, hermano. Quizás usted dice, mire, yo he escuchado muchas veces y he escuchado esto, pero espérese que llegamos a lo que el Señor quiere enseñarle. Marcos 11:26. Es bien importante esto. Dice, porque si vosotros no perdonáis, bueno, lo vamos a leer desde el 25, dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonáis vuestras ofensas. De ahí pasamos a Mateo 6:14-15. Les vuelvo a repetir las citas, hermanas, para que no se las noten y no se pierdan esta bendición. Marcos 11, del 25 al 26, y vamos a ir a Mateo 6:14-15. Mateo 6, del 14 al 15. Dice lo siguiente. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros las ofensas. Hay algo bien importante, hermanas. Yo le preguntaba al Señor, porque cuando uno estudia la palabra, cuando uno está escudriñando la palabra, usted está hablando con Dios. A veces esperamos que Dios venga como con una voz y nos diga, si quiere que el Señor le hable, vaya a la palabra. Aunque el Señor habla a nuestro espíritu, ¿verdad? También hay muchas formas de él manifestarse porque él es soberano y lo hace como él quiera. Pero yo le preguntaba al Señor, yo no sé si, le voy a hacer una pregunta, vamos a ver si usted se ha hecho esta pregunta. Yo le preguntaba, yo no sé si alguna vez te has preguntado, Dios, ¿por qué tú nos mandas a perdonar, que perdonemos como tú perdonas? A la manera de Dios. Escuche lo que estoy diciendo, a la manera de Dios. Yo sí me he preguntado, porque si el perdón que Dios me dio a mí es por gracia, amén, sabemos que el perdón que Dios nos dio es por gracia, nosotros no podemos hacer nada para ser salvos, hermanos. Lo único que el Señor nos pide a nosotros es recibir ese perdón que Él ya nos dio en la cruz, arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlo a Él como Señor y Salvador y reconocer que el único camino para ir al Padre es por medio de Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, que resucitó a los muertos, amén. Es un regalo que nos da, depende de nosotros si lo queremos o no. Entonces, cuando yo le preguntaba, Señor, ¿por qué si tu palabra dice que nosotros fuimos reconciliados con el Padre en la cruz? Y ya ese perdón se dio, pero eso depende de mí, si yo quiero recibirlo, si yo quiero reconocer que soy pecadora, que lo necesito, que sin ese perdón, sin el sacrificio de Cristo en la cruz, no puedo ir al Padre. Entonces, ¿por qué me dices que si yo no perdono, tú no me perdonas? Como que el perdón de Dios dependiera de mi perdón. Entonces, yo le pregunté al Señor, ¿por qué? Y mira lo que yo recibí. Cuando somos perdonados y nacemos de nuevo, somos engendrados por voluntad de Dios. Eso está en Juan 1, del 10 al 11, 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Amén. Las cuales son engendrados de sangre, dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino la voluntad de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos el ADN de Él. Amén. Y verdaderamente, si de verdad hemos nacido nuevo, tenemos que perdonar y amar como Él ama, perdonar como Él perdona y ser misericordiosos como Él es misericordioso. La palabra de Dios nos enseña Lucas 6:36. Dice, vamos a ir a Lucas 6:36. Vamos a ir a Lucas 6:36. ¿Qué nos enseña el Señor en Lucas 6:36? Dice el Señor en su palabra. Sed misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Y la palabra de Dios nos enseña y nos dice que nosotros tenemos que ser misericordiosos como Él es misericordioso. Vamos a ir a Mateo 10, del 7 al 8, para ver qué nos dice el Señor allí. Mateo 10, del 7 al 8 dice, mire qué interesante esto, hermano, dice, y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, da de gracia lo que recibiste por gracia. Hermanos, esto quiero que usted haga un clic ahí, porque mire cómo dice que Él nos mandó. Estoy hablando con mujeres del reino, estoy hablando con mujeres del reino del Señor Jesucristo, donde el Señor dice que Él nos mandó a sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, dar de gracia lo que dar, de gracia recibiste, de gracia dar. ¿Por qué les puse este versículo aquí, hermanos?
porque quizás no estamos ejercitando el sanar enfermos, el resucitar muertos, echar fuera demonios, porque hay algo que nosotros no hemos hecho. No hemos dado por gracia lo que hemos recibido por gracia. Y estoy hablando del perdón. Vamos a ir desarrollándolo. En el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo me ayude a desmenuzar esto que Él me dio para que sea revelado su Espíritu. Vamos a ir a Mateo 5, 43, 48. Esto es fuerte, hermanas. Mateo 5, 43, 48. Wow, qué tremendo. Presta atención ahí. En el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo abra sus oídos espirituales. Mire lo que dice. Oíste que fue dicho en la ley, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que aborrecen y orad por los que los ultrajan y os persiguen. Wow, presta atención al versículo 45. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Detengámonos aquí por un momento. Detengámonos por un momento aquí, hermanas, y preguntémonos, ¿por qué yo no he podido perdonar ni amar a la manera de Dios? ¿Por qué yo quiero hacerlo y no puedo? ¿Será que nosotros hemos sido injertados a un sistema de hombres y no a la vida verdadera que es Cristo? La vida verdadera es Cristo, hermanas. Y yo le digo a usted que seamos honestos, porque al Espíritu Santo no podemos ocultarle nada. El Señor nos manda a amar a nuestros enemigos. Es muy fácil amar al que nos ama, bendecir al que nos bendice, pero amar a nuestros enemigos es algo que es serio. Eso está en Mateo 5, 43, 48. Hermanas, ahora sí vamos entrando al terreno que el Señor quiere llevarnos. ¿Por qué hice esta introducción? Porque primero tenemos que aprender a no solo entender, sino comprender el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotras. Porque nosotros tenemos que comprender que nosotros somos salvos por gracia y que el Señor nos perdonó, borró nuestros pecados y no se acordó nunca más de ellos. El hecho que el Señor nos mande, Él no nos pide y no nos aconseja, Él nos manda a que tenemos que perdonar como el Padre nos ha perdonado. Él nos está, es un mandato de parte de Dios. Y yo le preguntaba, ¿por qué, hermana? Porque si nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos el ADN de nuestro Padre Celestial, por lo tanto, ya tenemos dentro de nosotros ese poder para hacerlo a través de la gracia que es por el Espíritu Santo. La gracia es un poder sobrenatural que viene de parte de Dios. No solo es para ser salvos, no solo es para echar fuera demonios, no solo para sanar enfermos. La gracia es un poder sobrenatural que Dios nos dio, hermanas, para vencer la tentación, para perdonar, porque en nuestra naturaleza humana, en nuestra carne, no podemos perdonar, porque nuestra carne, nuestra naturaleza humana es egoísta. Pero el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y Él nos ha dado ese poder y esa gracia.
Pensemos nosotras, hermanas, hágase esa la pregunta. No sé a quién el Señor está hablando. No sé si usted realmente ha perdonado. Ahora vamos a enseñar si de verdad usted ha perdonado a la manera de Dios o usted ha perdonado a su manera. La religión, el sistema de este mundo, la psicología, la nueva era nos enseña a perdonar con un falso perdón, un perdón condicionado con argumentos. Lamentablemente, hermanas, la nueva era, la religión y la psicología se han metido en las iglesias. Se ha metido y se ha camuflado, disfrazándose de algo que es bueno y no lo es. Nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, es el número uno en copiar, en piratear, cuando algo de algo verdadero, tratarlo de presentarlo como que fuera algo verdadero, lo pone, es falso, pero lo imita como que fuera verdadero. Entonces, que el Espíritu de Dios le hable a usted, si usted realmente ha perdonado la manera de Dios. Hoy el Señor les va a entregar a ustedes una llave, que fue lo que el Señor me habló. ¿Está usted dispuesta a recibir esa llave hoy, hermana? ¿Quiere usted esa llave que el Señor tiene para usted hoy? Alce su mano ahí, diga al Señor, yo quiero esa llave. Aleluya. La religión, hermanas, como le repetía, y el sistema de este mundo, escuche y presta atención a esto, hermana. Y yo sé que lo que estoy diciendo aquí, hermana, por eso el enemigo está tan molesto. Porque yo le dije al Señor, yo voy a predicar la verdad, voy a predicar tu evangelio. Yo no quiero predicar un evangelio falso, ni disfrazado, ni light, aunque no me quiera, aunque me echen. Porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y la verdad es Cristo, es su palabra. La religión y el sistema de este mundo, la psicología de la nueva era nos enseña a perdonar con un falso perdón. Un perdón condicionado, escuche la palabra, condicionado y con argumentos. Vamos a ver si usted algún día ha dicho alguna de estas cosas que están aquí escritas que les voy a nombrar. Y si usted tiene algún argumento, pues escríbalo ahí. Decimos así, yo perdono, pero no olvido. Usted quizá lo ha dicho o ha escuchado a alguien decirlo. Decimos, yo perdono, pero lo quiero lejos de mí. Allá larguito. Decimos, yo perdono, pero esta es la última vez. Si me lo vuelve a hacer, ya no más. Yo perdono, pero que Dios me haga justicia. Yo perdono, pero en cuanto tenemos un desacuerdo o alguna discusión, le sacamos a la persona todo el pasado. ¿Le ha pasado a usted eso, hermano? Que quizás ha perdonado a alguna hermana, algún familiar, alguna amiga o a su mismo esposo, y cuando tienen una discusión, una diferencia, si el esposo le fue infiel o si pasó alguna situación en el pasado, y acuérdese lo que me hizo, y usted me hizo aquello, papá, y usted, y empiezan a sacar el pasado. O otro argumento es yo perdono. Ay, pero me gozo cuando le pasa algo a esa persona. O hay personas que dicen, van a la presencia de Dios porque alguien nos hirió, alguien nos ofendió, alguien lo lastimó. Y te dicen, Señor, mira que fulana me hizo tal cosa. Tu palabra dice, mía la venganza. Señor, hazme justicia. ¿Acaso usted escuchó a nuestro Señor Jesucristo en la cruz decir eso? Yo lo digo porque yo lo hacía antes, hermano. Hasta que el Señor me habló y me dijo que eso no era así. O simplemente no le perdono porque no lo merece. No le damos el perdón a cierta persona porque no lo merece. ¿Acaso nosotros merecemos ser perdonadas por Dios? Cuando perdonamos de esta manera, seguimos lejos de Dios, hermanos. Atadas, enfermas, porque estamos perdonando con un perdón condicionado. Estamos perdonando a nuestra manera, con un falso perdón que de apariencia tiene
apariencia de santidad, apariencia de un perdón bueno, pero no es un perdón que verdaderamente es el perdón que viene de Dios. Este perdón del que les hablé, nos tiene o nos ha tenido en estas cárceles. Por eso cuando la hermana estaba orando de que el Señor, hubo un terremoto que dice que se abrieron esas cárceles, esto está pasando hoy, en el nombre de Jesús. Dice, cuando nosotros perdonamos de esa manera, hermanas, hay cárceles, hay almas de personas cristianas. Estoy hablando con gente que conoce a Dios. Y si alguien no tiene a Cristo en su corazón, con más razón. Pero usted se ha preguntado por qué si una persona ya nació de nuevo, por qué si ya tiene años de estar en el evangelio y la persona tal vez dice, pero ¿por qué es que yo me siento triste? ¿Por qué yo estoy deprimida? ¿Por qué estoy enferma? ¿Por qué estoy enojona? ¿Por qué soy iracunda? Hay muchas personas en el reino del Señor, hay muchas personas en la iglesia que están en esa condición y quizás no lo dicen por pena o por vergüenza o porque les da miedo a ser juzgadas, pero aquí no estamos para juzgar a nadie, sino para que el Espíritu de Dios traiga libertad. Cuando perdonamos a nuestra manera, nuestra alma, entonces están en cárceles de venganza, de un odio reprimido, de amargura, resentimiento, tristeza que nos lleva hasta la depresión, pensamientos suicidas, pesadillas, insomnio y mucho tipo de enfermedades. Hay enfermedades que vienen por causa de la falta de perdón. No todas las enfermedades vienen por la causa de la falta de perdón, quiero aclarar esto. Pero sí hay enfermedades que vienen por la causa de perdón y yo soy testimonio de esto. Hay enfermedades de artritis, hay enfermedades de azúcar, hay enfermedades de presión alta, hay cánceres que vienen por falta de perdón. Hay las almas cuando no perdonan. Mire, hay dos tipos. Hay algunas que no han perdonado nunca y hay algunas que han perdonado o hemos perdonado en el pasado, pero a la manera nosotras. Entonces, el alma está encarcelada en cárceles de rebeldía. No avanzamos en el ministerio. Es una lista muy larga, hermanos. En cárceles de depresión. Hay puertas que están cerradas. Por eso hoy se le va a entregar una llave a usted. Hay puertas que están cerradas cuando no hemos perdonado a la manera de Dios. Hay puertas de reconciliación. Hay puertas de liberación. Ponga el nombre a su puerta en la que el Señor le va a dar esa llave a usted hoy. Puertas de liberación, puertas de sanidad. Hoy es el día de su sanidad. Puertas de salud mental, puertas de salud física, puertas de sanidad del alma, puertas de paz, de gozo, puertas de prosperidad, porque la palabra dice que como prospera tu alma, Él te va a prosperar. Hay puertas que están cerradas, que el Señor no escucha tu oración. Puertas de inestabilidad, esterilidad en todas las áreas. Y la más importante, puertas de la salvación. Lamentablemente, hermano, hay muchos hermanos en Cristo que tienen esas puertas cerradas y no saben por qué es. La palabra dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por eso el Señor quiere traer este conocimiento hoy para ti, para mí, para que el Señor le entregue esas llaves hoy a usted, para que usted pueda abrir esas llaves en el nombre de Jesús, para que no solamente usted sea libre, sino que sea libre a la persona a la cual te ha dañado. Porque cuando perdonamos a nuestra manera, es un perdón egoísta. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez frases que se postean en el Facebook, en los estados, donde dice, yo perdono, no porque ella o él, póngale el nombre de la persona que te dañó, no porque ella lo merezca o él lo merezca, sino porque yo merezco paz. Ese es un perdón egoísta. Ese es un perdón disfrazado, bueno, que vienen de los psicólogos de la nueva era,
Y lamentablemente hay cristianos que postean esto, hermanos. Cuando nosotros perdonamos a la manera de Dios, el perdón tiene un poder tan sobrenatural que no solamente Dios quiere que usted sea libre, sino que libertes a la persona que te dañó. Porque para eso usamos nosotros. Dice la palabra que Dios vino a dar vida y vida en abundancia, pero esa vida no solo para usted, sino para que usted dé vida donde usted vaya. Hay algo interesante que el Señor me enseñó, hermanos. Aquí es donde vamos a entrar a esta llave. Antes de entrar a esta llave, voy a contarles un poquito mi testimonio para que ustedes vayan digiriendo esta palabra, para darles esta revelación que el Señor me dio de esta llave, que ya está en la palabra. No hay ninguna revelación nueva porque la palabra, todo está en la palabra. Hermanas, yo fui una mujer que estaba llena de mucho odio. El odio carcomía mi alma. El odio, el deseo de venganza, el resentimiento son el veneno del alma, el orgullo. Cuando yo estaba muy niña, de 5 años, yo fui abusada sexualmente, hermanas, por una persona cercana a mi casa, que no digo el nombre para no deshonrar a esa persona, que ya yo la perdoné. Fui abusada sexualmente. Usted puede imaginar cuando una mujer, y creo que quizás aquí hayan personas que hayan pasado una situación de estas. Cuando una mujer o hombre, cualquier ser humano es abusado sexualmente y le roban su inocencia, esto marca la vida de una persona fuertemente. Me hice una niña amargada, cohibida, deprimida, y por salir corriendo de casa, me casé con un hombre mucho mayor que yo, que viví en esclavitud muchos años con él también. Abusada de todas formas con él, sexual, física, emocional. Era una vida horrible, hermanas, de constante abuso, el cual fui amenazada de muerte, teniendo un arma en la frente, con cuchillos. Algo horrible, hermano. Durante muchos años tenía mucho odio, odiaba a esa persona que me abusó, odiaba a este hombre. Me intenté suicidar y apenas con 18 años, hermanos, tenía muchas enfermedades. Me habían declarado fiebre reumática, tenía mi columna vertebral torcida, me daban pastillas para dormir porque no podía dormir, tenía insomnio, me daban pastillas para despertar porque en el día andaba como un zombie, me dolía de todo. Recuerdo que un día que fui donde el ortopedista, yo tenía apenas 18 años y me dijo, muchacha, es mejor que usted haga un hueco y se entierre, porque usted tiene muchas enfermedades. Fue una expresión tica al decir tan joven y de todo lo que tiene. Y cuando el Señor Jesucristo llegó a mi vida, porque cuando apenas tenía 8 añitos, ya yo sentía esa sed de buscar de Dios. Yo ya hablaba con Él. Buscaba ir a las oraciones de las personas carismáticas. Me gustaba hablar con Dios. Cuando el Señor me alcanzó, porque no fue que yo lo encontré, Él me encontró a mí. Él nos encontró porque su palabra dice que Él anda buscando lo que se había perdido. Gloria a Dios por su misericordia. Y Él me encontró, pero aún mi corazón estaba lleno de amargura. Y recuerdo que un día, en un ayuno de mujeres, así como ustedes, estas hermanas hermosas que les gusta reunirse para ayunar, estaba en ese ayuno y el Señor me habló a través de una hermana que es, como decir, fue mi mentora, una mujer que todavía ella está viva, ella todavía tiene contacto conmigo, hace muchos años ya, como 27 años, 25, 27, algo así. Y yo recuerdo que cuando estábamos orando, ella llegó y me dijo, el Señor te dice, perdona a este hombre que te abusó.
Ella estaba orando por mi columna y porque tenía problemas en la columna. Donde ella me puso la mano en la columna, yo sentí un fuego y ella me dice, el Señor te dice, perdona a este hombre que te abusó. O sea, que para yo ser sana tenía que perdonar. Y para mí eso fue una sorpresa. Ahora para nosotros que estamos aquí no es sorpresa porque sabemos cómo el Señor habla, pero para mí fue una sorpresa de saber cómo esta señora sabe, y yo estaba muy pequeña en Cristo, cómo esta señora sabe la amargura que había en mi corazón. Tomé la decisión de buscar a esta persona, hermanas, ir personalmente y decirle, yo te perdono por lo que me hiciste esto y esto y esto, perdóname porque yo no he sido la persona que tú quieres que yo sea, pero yo te perdono porque hoy tengo a Jesucristo en mi corazón, he nacido nuevo. Y esa persona dijo, ¿qué estás hablando? Esa persona no quiso aceptar y reconocer que me había abusado. Y muchas veces usted se va a topar con gente así, hermanas, que no va a reconocer que te falló o que te hirió. Sin embargo, yo dije, yo te perdono y te dejo ir. Después de eso fui sana. Hay un expediente en el hospital en Costa Rica donde es muy grueso, con muchas enfermedades, y el Señor me sanó. El Señor ha sanado mi corazón, que el testimonio es muy largo, me iría mucho con el testimonio, que otro día se lo puedo contar completo, porque hoy lo que quiero es enfatizar en la palabra, que es la que liberta. Amén. Ahora, aún a pesar de eso, el Señor me enseñó sobre el perdón en Costa Rica, en ministerio, cuando estaba pastoreando en Costa Rica, unas actividades que nosotros hacemos que son como retiros, se llaman penieles. El Señor me puso a predicar sobre el perdón hace ya, puede ser unos 17 años. Hermana, y créame que cuando el Señor la pone a predicar a usted de algo, va a ser probada en esa área. Y he sido procesado durante muchos años con el perdón y cada vez el Señor me sorprende más. Y un tiempo atrás el Señor me enseñó, hija, has perdonado a algunas personas a tu manera, de una forma condicionada. Y ese no es mi perdón. Ese no es el perdón que tiene que dar un hijo mío. Imagínate que en la palabra dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos para que seamos hechos, para que seamos llamados hijos de Dios. Amar es sinónimo de perdón. Perdón es sinónimo de amar. Amar no es un sentimiento, una emoción. No es decir que yo siento bonito, no. Amar es lo mismo que perdonar. Eso fue lo que hizo el Señor. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él nos demostró el amor en el acto de sacrificio en la cruz. Y aún en medio de su dolor, él nos estaba intercediendo por nosotros. Ahora, ¿quiere las llaves para abrir las puertas y las cárceles? No solo para ti, sino para que tú lo enseñes a otras personas. Un día de estos, hermana, estaba orando y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero, y yo orando, les voy a contar algo personal, íntimo, yo orando le decía, Señor, yo sé que en ti, en tu palabra, siempre es un río de agua viva que fluye a algo nuevo. O no, puedes leer el mismo versículo muchas veces y Dios te enseña algo. Yo le decía, Señor, el ejemplo número uno que nosotros tenemos del perdón es Jesús. No hay nadie que te pueda enseñar a perdonar, ni yo, ni hermanas, ni un libro, ni tu pastora. El único que te puede enseñar a perdonar a la manera de Dios es Jesús a través de su Espíritu Santo con la palabra. Porque Él es el máximo y el ejemplo más grande del verdadero perdón. Escuche lo que estoy hablando, del verdadero perdón. Yo le decía, Señor, ¿quién más puede hablarme del perdón más que tú mismo? Que estuviste aquí en la tierra, dejaste toda tu gloria, te hiciste semejante a hombre y obediente hasta la cruz, a la muerte de cruz. Jesús fue tentado igual que nosotros en todo. Él fue también ofendido igual que nosotras. Y peor aún, desde que estaba en el vientre de María, su madre, él fue perseguido.
Hay muchas cosas que en la palabra de Dios no están escritas, no porque no tenga que estar escritas, sino porque dice en la palabra de Dios que si se escribiera serían muchos libros, muchas cosas que Jesús vivió, que yo le hablo a él y le pregunto, Señor, yo le preguntaba al Señor, Señor, recuerda cuando Jesús, los discípulos le vinieron a decir que le habían cortado la cabeza a Juan el Bautista? Juan el Bautista era su primo. Yo le preguntaba, Señor, ¿qué pudiste haber sentido en ese momento cuando te dieron esa noticia? ¿Ustedes creen que Jesús no sentía? Claro que sí sentía. Un ser humano, igual que nosotros en su naturaleza humana, porque él fue 100% Dios y fue 100% hombre. ¿Qué sentirías tú si te dijeran que a un ser amado le cortaron la cabeza? ¿Tomarías venganza sobre esa persona? ¿Le diría que se vaya al infierno? ¿Le diría que se vaya a la cárcel? ¿Que hagan justicia? Y yo le preguntaba, Señor, ¿qué sentiste tú? ¿Cuántas veces tuviste que decirle al Padre, Padre, yo perdono a este, yo perdono al otro, yo perdono a aquel, a tu manera, como tú dices en tu palabra? Vamos a ir a Mateo 18, 21, 22. Es algo interesante lo que el Señor me mostró. Mateo 18, 21, 22. Lo vamos a leer desde el 15. Dice lo siguiente, tome su Biblia, hermano, tome su Biblia. Lea juntamente conmigo para que el Espíritu de Dios sea el que, en conforme vaya leyendo la palabra, traiga libertad. Dice, por tanto, si tu hermano contra ti, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma a uno como testigo y o a dos, para que en la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no le oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no le oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Verso 18. De cierto os digo, que escuche que este es el punto, hermana. Aquí, presta atención ahí. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Léalo usted en voz alta y repita. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dígalo en voz alta porque eso es para usted, hermano. El verso 19 dice, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusiere de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Verso 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Verso 21, preste atención a esto. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Continuamos leyendo un poquito más abajo. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor,
ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mire lo que él hizo, él suplicó, él pidió, clamó perdón. Yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo movido, ¿a qué? ¿Movido a qué? Subraya ahí, a misericordia. Dice, lee, subraya ahí, soltó y le perdonó la deuda. Esto es bien importante y bien clave, hermano. Se movió a misericordia, lo soltó, que soltar es lo mismo que desatar, y le perdonó la deuda. Vamos a desmenuzar esto despacito, despacito, comer este manjar. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, un poquitito comparado a la otra deuda. Y siendo de él, haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia. Otra vez, este consiervo estaba haciendo lo mismo que el otro hizo, rogando, pidiendo misericordia, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo. Se repitió la historia. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Presten atención a esto, hermanas. Soltó, desató, misericordia, cárcel. Estábamos hablando de cárceles, ¿verdad? Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron y muchos se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Verso 32. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener que misericordia? Recuerde que leímos en la palabra, dad, sea misericordioso como mi Padre es misericordioso. Recuerde que leímos eso antes. Dice, entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve de ti? Acuérdense que leímos que Jesús dijo, sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Perdonen a sus deudores para que vuestro Padre los perdone a ustedes. Dice el 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. O sea, este hombre que el Señor le había perdonado y lo había dejado libre, ese señor que habla ahí está representando a nuestro Padre. Dice que lo lanzó a los verdugos, o sea, fue encarcelado. Y dice, así también mi Padre Celestial, escuche hermana, no lo digo yo, lo dice la palabra, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, ¿cómo? De todo corazón, cada uno a sus hermanos, sus ofensas. Fuerte esta palabra. Es interesante y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué tú me llevas aquí? Porque cuando yo estaba orando, el Señor me mostraba puertas, me mostraba cárceles, me mostraba llaves. Entonces, vamos despacito. Volvemos, ya vieron la parábola donde está hablando del Señor, ¿verdad? Que dice, por lo cual el reino, ponga atención a esto, el reino de los cielos. Nosotros estamos en esta tierra, pero no somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos del cielo. Hay un reino que es el reino del Señor Jesucristo, Él es nuestro rey. Por lo tanto, si Él es nuestro rey y nosotros estamos en el reino de Él, pertenecemos al reino de Él, tenemos que vivir de acuerdo a los estatutos de ese reino.
Y en los estatutos de ese reino, el Señor nos dice que tenemos que ser misericordiosos, como Él es con nosotros, perdonar como Él perdona, amar como Él ama. Pero hermanos, vamos a ir aquí para que podamos desmenuzar esto, donde dice, otra vez, devolvámonos a Mateo 18, 21, 22. Nos devolvemos para después ir a otro versículo y poder desmenuzar esto. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Más atrás, en el versículo 18, en el contexto, porque cuando usted estudia la palabra y usted quiere entender un versículo, tiene que irse al contexto. Y mira donde el contexto dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares, que significa soltar, en la tierra será desatado en los cielos. Para poder comprender esto, vamos a ir a Mateo, devolvernos a Mateo 16, 18, 19. Devuélvase ahí 2 capítulos. Vamos a leerlo desde el 15, 16 y 17. En el 15, en el capítulo 16, desde el versículo 15, dice así, Él les dijo, ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Yo le decía, Señor, ¿por qué tú me llevas a estos versículos? Que ahí no se nombra la palabra, en este por lo menos no se nombra la palabra perdón. Pero el Señor me hablaba donde dice que a Pedro se le fue revelado quién era Cristo. Él reconoció, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, como el Hijo del Dios, el Hijo de Dios y que resucitó a los muertos, estamos reconociendo que Él es el Cristo. En el 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Escucha el 19, hermanas, y a ti te daré, diga su nombre, yo no las conozco, entonces aquí las que puedo saber es Natalie, Ana Núñez, Esther, Pastora Patricia. El Señor dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Escuche que hablamos de reino. Escuche que hablamos de reino. Y en el versículo anterior, en el 18, el capítulo 18 hablaba, el reino de los cielos es semejante a un hombre. La parábola del perdón, ¿recuerdan? Y vea cuando aquí repite, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermana, yo no comprendía por qué el Señor me llevaba a esto. Yo decía, Señor, ¿por qué tiene que ver esto? Cuando el Señor dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia, no está refiriéndose solo a Pedro, está refiriéndose a toda aquella persona que crea que Él es el Hijo, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A todo aquel que lo ha recibido como Señor y Salvador. Cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no es un edificio, somos nosotros el cuerpo de Cristo. Y todo aquel que ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y ha reconocido que es hijo de Dios, a todo eso que fue revelado por el Espíritu Santo, porque esta carne no puede entender esto, a todas estas Dios dice que
a ti también te digo, tú eres el Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no puede prevalecer contra la iglesia de Cristo, que somos nosotros. Y mucha iglesia que está a nivel en todo el mundo. A los que verdaderamente han nacido de nuevo y que le han recibido como Señor y Salvador. Pero el punto de esto, hermanas, es que dice que a esos que han nacido de nuevo, a esos que han creído que Él es el Hijo de Dios, dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado atado, y todo en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, ¿por qué usted, ahora tal vez usted dice, pero qué tiene que ver eso con lo otro, hermanas? Bueno, volvamos a ir a Mateo 18, al Mateo 18. Claro que tiene que ver. Jesús en Mateo 16 le dijo a Pedro, ¿quién crees que eres? Y Roca dijo, tú eres el Cristo. Y él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Y te daré, dice, las llaves del reino de los cielos. Vea que dice las llaves. No habla de la llave, dice las llaves. Las llaves del reino de los cielos. O sea, quiere decir que para el reino de los cielos hay varias llaves. Que muchos cristianos andan viviendo en enfermedad, en depresión, en amargura, en resentimiento, porque todavía no han sido libres de esas cárceles. Y hay una llave para abrir esas cárceles. Lo podemos ver aquí en Mateo 18. En Mateo 18, del 21 al 22, usted puede leer el contexto desde el 15. Para ver. Mateo, desde el 15, si usted lee esto, hermano, y usted se somete ahí, usted empieza a escudriñar y empieza a inquirir, usted puede leer y puede entender que desde el 15 hasta toda la parábola está hablando sobre el perdón. El contexto, cuando el Señor le dice a Pedro, que dice que, donde dice en el 18, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Señor está hablando, muchas personas dicen, y los teólogos dicen, que ahí se refiere a la disciplina, de cómo disciplinar la iglesia, de cómo disciplinar cuando hay problemas en la iglesia, pero a mí el Señor lo que me habló fue otra cosa, aunque no voy a decir que no tenga que ver con eso, claro que tiene que ver con eso, pero lo que el Señor me habló a mí fue que hay una llave, porque más abajo usted puede ver cuando Pedro le pregunta que cuántas veces es necesario perdonar. Hay una llave que Él nos da, que es una llave del reino de los cielos, porque hay varias llaves para poder abrir esas puertas de esas cárceles, que en Isaías 61 dice que Él vino a abrir las cárceles de esas almas, de los que están quebrantados. Dice que Él vino a abrir la cárcel de los que están en cautiverio. En ese tiempo, hermanas, en el tiempo que fue escrito esto, en esos tiempos, habían maestros de la ley, personas religiosas, maestros de la ley, que ellos enseñaban a perdonar a la manera de ellos. Como todavía existe religión dentro de la iglesia. O pongámosle que puede ser religión, o puede ser la nueva era, o puede ser filosofías que se disfrazan de cristianas, o pueden ser sistemas de hombres, o nuestro propio corazón, que dice, en el tiempo de los maestros de la ley, habían religiosos que enseñaban que a una persona que era generosa perdonaba 3 veces. Escuche, hermana, porque ahí es donde está la clave. Ellos enseñaban que había que perdonar 3 veces. Alguien que era generosa perdonaba 3 veces. Una vez era un deber perdonar. 2 veces era un deber perdonar. 3 veces era un acto extremo
de bondad. Eso es lo que ellos enseñaban. Los religiosos, los que persiguían a Cristo. ¿A usted no se le parece como que hoy en día todavía hay personas así? En la iglesia evangélica, gente religiosa, que están conectados a una religión, a un sistema de hombres, pero no están conectados a la vida que es Cristo Jesús, que es una relación con Dios. Dice que ellos enseñaban a perdonar, pero que cuando ya usted tenía que perdonar a una persona a la cuarta vez, ya esa persona no merecía su perdón, merecía el rencor. Por eso anteriormente leímos que Jesús dijo, se les fue dicho que amaras a tu prójimo, pero odiaras a tu enemigo. Mas ahora yo os digo, ama a tu enemigo. Pero cuando Jesús vino, él vino a romper todos esos paradigmas. Porque cuando Pedro se le acercó a Jesús, ¿por qué cree usted que Pedro se le acercó a Jesús diciendo, Señor, debo perdonar? Como leemos aquí, donde Pedro le dijo, en el 21-22. Entonces Pedro se le acercó y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro le dijo a Jesús que hasta 7 porque él sabía que los religiosos enseñaban que cuando perdonaban 3 veces era extrema bondad y ya 4 no lo merecían el perdón. Entonces Pedro dijo, si yo digo 7 quiere decir que yo soy muy bueno porque estoy perdonado 7 veces. Sin embargo, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7 significa un perdón ilimitado, un perdón a la manera de Dios, un perdón incondicional, un perdón que no pone condiciones, un perdón que no pone argumentos, un perdón a la manera de Dios, como Él nos perdonó a nosotros. Cuando perdonamos a la manera de Dios, es una evidencia de que somos sus hijos y recibimos el perdón de Dios y comprendemos el sacrificio de Cristo en la cruz. Podemos aceptar que somos perdonados por gracia y podemos entender, por lo menos comprender un poco, por el medio del Espíritu Santo, la naturaleza divina de Dios es que está en nosotros. Porque la naturaleza divina de Dios es perdonar la maldad sin volverla a recordar cuando hay un arrepentimiento. Amén. Ahora, esa es la llave, hermanos. Cuando yo fui a investigar qué significaba atar en griego, en el diccionario Strong, el número 1210, en griego, atar es deo. Atar es encadenar, ligar, prender, sujetar. ¿No será que muchas almas que están en iglesias están ligadas, están sujetas, están encarceladas? Y cuando me voy a buscar en el griego qué significa desatar, en griego es en 3089, significa, se escribe luo, L-U-O. En el verbo primario significa soltar, literal o figurado. Escuche lo que significa desatar: romper, quebrar, desatar, disolver, soltar, derretir, desligar, soltar al que está atado con el sentido de desatar, desamarrar. El perdón a la manera de Dios, cuando perdonamos a la manera de Dios, Dios nos da esa llave. Por eso Jesús le dijo a Pedro, se le dará una llave del reino. Habla de llaves. Si usted quiere, hermana, si usted desea en su corazón que su alma o el alma de personas que usted sabe que están en cautiverio sean libres, la única llave que va a abrir esa cárcel es la llave del perdón a la manera de Dios.
Por eso está relacionado el que habla de atar y desatar, y está relacionado cuando Pedro habló sobre el perdón ahí. Debemos perdonarnos a nosotras mismas también. Y no solamente perdonar al que nos dañó, sino pedir perdón también. Porque cuando nosotros hablamos, ok, yo perdono, pero cuando llega el momento de perdonarse a una misma, de un pasado lleno de dolor, de sufrimiento, de errores y cosas terribles que quizás usted hizo, y le ha ido a pedir perdón al Señor muchas veces en su presencia, y le ha dicho, Señor, yo me arrepiento, pero constantemente usted es atacada con esos pensamientos y con esos recuerdos, y usted no se siente como limpia, usted no se siente como, hasta tiene sueños con esas cosas que usted hizo, es porque usted no se ha perdonado, hermana, no ha recibido el perdón de Dios. Y cuando usted no se ha perdonado es porque en su corazón hay orgullo, porque usted cree que usted pudo haber sido mejor y no ha entendido la soberanía de Dios. Hay muchas cosas que Dios permitió en su vida con un propósito, porque la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, conforme su propósito hemos sido llamados. Nuestro Dios no se equivoca, Él es un Dios perfecto y bueno. Yo aprendí mucho tiempo a perdonar a muchas personas, pero no me perdonaba a mí misma, hermanas. Cada vez que iba a la presencia de Dios y traía recuerdo a mi corazón, un tiempo que después otro día les cuento el testimonio, que yo estuve apartada del Señor, después de haberle servido tanto tiempo, y por causa de que yo me aparté, vi cómo mis hijos se apartaron del Señor. Y yo me golpeaba constantemente y me castigaba por eso. Y yo lloraba y lloraba. Yo decía, Señor, si yo pudiera volver al pasado atrás, volvería otra vez a tener a mis hijos y nunca me apartaría. Y ya el Señor me había perdonado, hermanas, ya el Señor no se acordaba de mi pecado. Porque Él dice en su palabra que cuando Él perdona, Él no trae en memoria más el pecado. Y yo constantemente me castigaba. Y dice la palabra que el Espíritu de Dios convence de pecado y redarguye, no acusa. El acusador se llama el diablo, el enemigo de nuestras almas. Hasta que un día el Señor me habló y me dijo, en tu corazón hay orgullo porque no has querido aceptar mi perdón. ¿Acaso no es suficiente el sacrificio de mi hijo en la cruz para que tú recibas mi perdón? Esto es fuerte, hermanas. Y ya no tuve que ir a arrepentirme de los pecados que había cometido, sino a arrepentirme de haber no aceptado el perdón de Cristo. El perdón de mi amado Padre. El sacrificio que Él hizo en la cruz. Hasta que ese día fui libre de esa cárcel que el enemigo me tenía. El orgullo me tenía encarcelada. Y pude ser libre y decir, Señor, gracias, porque me perdonaste de todos mis errores del pasado. Me perdonaste, soy libre, recibo tu perdón. Ahora en estos momentos yo no le permito a nadie ni a nada que me venga a acusar de mi pasado, porque ya el Señor no se acuerda de esto. Yo no sé, hermana, si usted se tendrá que perdonar a usted misma. No sé si usted ha hecho cosas que no se ha perdonado, hermanas, quizás un divorcio, quizás un aborto, quizás sus hijos no están con usted, quizás tenga que perdonar a tus padres que te abandonaron, quizás tenga que perdonar a alguien que te abusó sexualmente, quizás tenga que perdonar al padre de tus hijos que te dejó, quizás tenga que perdonar a alguien que mató a un familiar. Y estás viviendo en una cárcel y las puertas de la bendición están siendo cerradas porque no has perdonado o porque has perdonado pero a tu manera y no has perdonado a la manera de Dios. Mire, son tres cosas. Una, porque no has perdonado. Otra, porque has perdonado pero quizás a tu manera. Y la única forma de que ser libres de esas cárceles es una llave que se llama el perdón a la manera de Dios. Y cuando perdonamos a la manera de Dios, nunca más traemos el recuerdo y sacamos en cara a la persona el pecado o el error que nos hicieron o lo que nos lastimó. O quizás no queremos ir a pedir perdón porque hemos fallado, hermanas. A veces hay tanto orgullo en nuestro corazón que nos creemos tan santas, hermanas. Y hay una falsa santidad en nosotros. Hay una religiosidad que nos hace ver como piadosas, una falsa piedad. Y en realidad nos creemos tan santas y tan ungidas que nos creemos
más grandes y más buenas que alguien que no ha nacido de nuevo, un esposo, un hermano, un hijo. Y no queremos casi ni perdonarlos. A veces las madres creemos que no, yo merezco el respeto de mis hijos, yo no tengo por qué pedirle perdón a un hijo. Hermana, hemos fallado algunas, quizás, yo no sé usted, pero yo sí fallé muchas veces como madre. Y el Señor me llevó a pedir perdón a mis hijos uno por uno. Cuando yo pude entender que en mi corazón había una falsa santidad, orgullo y justicia propia, y el Señor me confrontó con esto, hermanas, yo pude entender que yo estaba poniéndome en la posición de Dios. Yo me creía más santa que mi esposo, me creía más santa que mis hijas, que mis hijos. Y fui y busqué a mis hijos por medio del Señor. Primero me arrepentí y le dije, Señor, esta es la última vez, ya te pido perdón por lo que le hice a mis hijos, pero he sido orgullosa, he sido arrogante. Y fui y los busqué, hermana, a mis hijos. Y los busqué uno por uno, les fui pidiendo perdón. Y una de mis hijas, cuando yo le pedí perdón, y le dije, mi amor, yo te amo así como tú eres. Y te pido perdón porque te rechacé muchas veces pensando porque estás apartada. Y el Señor me dijo, si yo la amo a ella como es, ¿quién eres tú para no amarla como ella es? Y cuando yo fui y le pedí perdón, mi hija me abrazó y me dijo, mami, he estado esperando esto durante muchos años. Y se rompió esas cadenas y esa barrera que nos separaba. Y ahora tengo una relación hermosa con ella. Y esto venía de años atrás. Tenemos que aprender, hermanas, a pedir perdón, a ser humildes, a entender y comprender que el Señor nos da una gracia por medio del Espíritu Santo, que es un poder sobrenatural. Usemos esta gracia que Dios nos dio. Dejémonos por un momento, olvidémonos por un momento de usar este poder que dice, y conoceréis la verdad, verán los libres, que dice, y vendrá sobre nosotros el Espíritu Santo y recibiréis un poder, dice la palabra en los hechos. Y siempre tomamos ese poder que para echar fuera demonios, que para sanar enfermos, que para que la unción se fluya. Todo eso es hermoso, hermanas. Claro que hay que hacer eso. Pero primero tomemos ese poder de gracia para nosotros usarlo para perdonarnos a nosotros mismos, para perdonar al prójimo y para pedir perdón. Ay, sí, hermana, yo voy a perdonar al prójimo, pero perdonar a mi enemigo. El Señor dijo, o fue dicho, amarás a tu prójimo, pero odiarás a tu enemigo. Pero ahora yo os digo, amarás a tu enemigo, bendecirás al que te maldice, al que te persigue. Camina una milla más. Esto es fuerte, hermanos. Pero eso es lo que, esto es Biblia, esto es evangelio. Amar a la manera de Dios. Cristo viene muy pronto, hermanas. Cristo viene muy pronto. Cristo viene muy pronto. Y el Señor está llamando a un remanente de mujeres y hombres, pero de mujeres guerreras. Hoy le estoy hablando a mujeres aquí, si después van a escuchar hombres, que de verdad quieran caminar el evangelio a la manera de Cristo. Ya no más un evangelio light. Ya no más un evangelio endulzando las cosas, hermanos. El Señor Jesucristo, nuestro amado, nos perdonó. Él fue a la cruz por nosotros. ¿Quién somos nosotros para no perdonar al que nos hace daño? Tal vez usted me va a decir, hermana, pero es que esto duele mucho. Sí, duele, duele. Yo no voy a decir que no, sí duele. ¿Quién va a querer perdonar a alguien que te abusó y te violó? ¿Quién va a querer perdonar cuando un esposo se va y lo deja con hijos? Cuando se olvida que tiene hijos contigo, cuando un padre te abandona, cuando una madre te abandona, cuando un hijo te hiere, cuando un hijo te deshonra, cuando una hermana te traiciona, cuando un pastor o un líder de la misma iglesia te hace daño, te juzga. ¿Quién dice que no duele? Sí duele. Duele y mucho. ¿Y quién dice que a Cristo no le dolió cuando estaba en la cruz? Y no solamente le dolió físicamente, porque él era un hombre, un ser humano,
El dolor más grande que tuvo nuestro amado fue ser separado de su padre. Fue separado de su padre por causa de nuestro pecado. Cuando nuestro amado Jesucristo fue y sudó gotas de sangre en su dolor que él tenía, en ese dolor que él sintió, hermanos, ese estrés que los científicos lo han comprobado, que él sudó gotas de sangre, no era por el miedo que él tenía de ir a la cruz, era porque él sabía que iba a ser rechazado por el Padre por causa de mi pecado, por causa de tu pecado. Y él, en medio del dolor, él intercedió, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas personas, como esas personas que entraron ahí, que entraron para perjudicar en lo que estábamos haciendo, esas personas no saben lo que están haciendo. Ellos ignoran. Ellos son presos del enemigo. Son almas que están en oscuridad y tinieblas. Por eso los perdonamos. Padre, perdona lo que ellos hicieron hoy, porque ellos no saben lo que hacen. Tenemos que ya detenernos, hermanas, de tomar una intercesión y decir: manda fuego, Señor, destrúyeles. No, Jesús no hizo eso. Jesús quiere que intercedamos. Señor, no tomes en cuenta el pecado de ellos. El Señor quiere que lleguemos a un nivel de perdón. A un nivel de perdón, hermana, que cuando vayamos a su presencia y por medio del Espíritu Santo, y esa es mi oración, que cuando vayamos a su presencia, porque alguien nos haya dañado, porque el perdón no es solo de hoy, eso es algo constante. Por eso el Señor dice 70 veces 7, porque es ilimitado, es una vida. El que ha nacido de nuevo perdona siempre. Y créame, hermana, que llegará un momento que cosas que te hacían antes ya no te van a lastimar. Cuando el Señor te enseña a ver a una persona que te rechaza, a una persona que te insulta, llega el momento que el Señor te enseña a ver con los ojos de Él y ves que esa persona necesita del amor de Cristo y tú eres la representante del reino de los cielos. Yo soy la representante del reino de los cielos. La gente anda buscando un amor verdadero, hermanas. La gente se viene del mundo porque el mundo es malo, está lleno de tinieblas y maldad. Hay drogas, hay alcohol, lesbianismo, homosexual. Dios no nos mandó a rechazar a ellos, nos mandó a amarlos. Ellos andan buscando el amor que nosotros tenemos. No seamos egoístas y démosles amor a ellos. Si un hijo tuyo, un familiar es lesbiano, homosexual, no lo rechaces, ámalo, perdónalo y dile al Señor: Padre, no tomes en cuenta el pecado de ellos. A ese nivel de perdón es que el Señor quiere llevarnos, al perdón que se dio en la cruz, al perdón que cuando tú te postres y si tu esposo te dañó, te hirió, si un hijo te hizo algo, si quien sea que te haya hecho algo, tú vas y dices: Señor, yo perdono a fulanito de tal. Señor, no le tomes en cuenta lo que me hizo. Perdónalo. Ni siquiera que digamos: Señor, tuya la venganza, véngate. No, porque dentro de nuestro corazón habría un perdón egoísta, un perdón con deseos de venganza, diciendo: yo soy la sierva de Dios, soy la ungida y tú no sabes lo que has hecho. Si tú supieras que hablar de mí te metiste con el ungido del Señor. No, hermanos, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú digas: Padre, no le tomes en cuenta como hizo Moisés. Cuando Moisés llegó el Señor y le dijo a Moisés: Moisés, yo puedo destruir a toda esta gente y empezar de nuevo. Y el corazón de Moisés, de un intercesor de verdad, le dijo: no, no los destruyas, ten misericordia de ellos, son tu pueblo. El Señor quiere que aprendamos a perdonar a la manera de Dios. Hoy el Señor te entrega estas llaves. Tú eres responsable, hermana. Tú que estás escuchándome, eres responsable. El Señor te está dando hoy una llave para que salgas de esta cárcel, de la amargura, del resentimiento, de la enfermedad, de la ruina, de la depresión, de la rebeldía, del dolor, y que salgan de las cárceles, no solo tú, sino al que tú llevas dentro de ti amarrado, a tu agresor, a tu ofensor. Y esa llave se llama el perdón a la manera de Dios.
Y para cerrar esto, vamos a ir a Lucas 23 nuevamente. Aleluya. Oh, Espíritu Santo de Dios, las intercesoras que mi hermana tiene, que estén intercediendo ahí con el micrófono bajo, en el nombre de Cristo Jesús, para que el Señor rompa las cadenas. Lucas 23. Oh, Padre. (34) Aleluya. Lo voy a leer desde el 32. Perdón, hermanos. Lucas 23, desde el versículo 32, hermanas, está la máxima expresión de amor y perdón verdadero. Dice la palabra en Lucas 23, desde el 32. Llevaban también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí. Y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron las ropas entre sí. Sus vestiduras echaron suerte. Usted puede ver aquí, hermanas, que uno de los malhechores aceptó el perdón del Señor y el otro no. No siempre cuando tú vayas a pedir perdón, la persona va a aceptar tu perdón. Muchas veces vas a ser rechazada. Muchas veces que llames por teléfono o hables con una persona y diga yo te perdono, mucha persona va a decir, no, yo no te hice nada. Igual como ese ladrón orgulloso y arrogante. Pero igual el Señor, cuando dijo perdónalo porque no sabe por lo que hacen, lo hizo por todos. Ya depende de cada uno de nosotros que recibamos ese perdón. Si tú vas y hoy tomas la decisión y determinación de perdonar a quien te dañó, te digo, hermana, que no siempre van a recibir ese perdón, pero usted va a ser libre. Y piense no solamente en que tú vas a ser libre, porque en algún momento esa semilla va a quedar sembrada ahí, vas a crear una atmósfera de reconciliación y libertad. ¿Por qué es el título, el perdón que reconcilia? Porque este perdón te reconcilió con el Señor, con el Padre. Porque cuando Jesús estaba en la cruz y hizo ese sacrificio, él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nos está reconciliando con el Padre, al mundo, al pecador. Y cuando tú perdonas a la manera de Dios, tú estás llevando el mensaje del evangelio puro, que es el perdón que va juntamente con amor. Y esa persona va a ver que usted tiene a Cristo en su corazón, que hay un Dios que gobierna tu vida. Y esa semilla, aunque esa persona en ese momento no reciba tu perdón, yo le garantizo que esa semilla va a quedar ahí sembrada. Ese perdón te va a traer libertad a ti y a las personas que están a tu alrededor cuando perdonas a la manera de Dios. Y ese perdón te va a traer sanidad del alma y sanidad física y sanidad financiera y sanidad en ministerio en todas las áreas. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Está usted dispuesta, hermana, a tomar esa llave hoy, a ser responsable de una llave que se le está entregando hoy, la llave, una de las llaves del reino de los cielos? Arrepentidos y convertidos porque se ha acercado el reino de Dios. Cristo viene muy pronto. Es necesario que tomemos esa llave con responsabilidad y hagamos un compromiso con Dios hoy y nos arrepintamos. Hoy es un día de arrepentimiento. Decir, Señor, perdóname porque he perdonado a mi manera. Señor, perdóname porque he perdonado poniendo condiciones. Perdóname porque he dicho perdono, pero ya no aguanto más. Enséñame a perdonar a tu manera. Van a cerrar sus ojitos, hermanas. Vamos a escuchar. Vamos a orar. Yo voy a orar en el nombre de Jesús. Cuando el Señor me daba la palabra que la hermana leyó antes, hermanas, el Señor me mostraba cuando Pedro estaba en la cárcel. Dice que los cimientos fueron movidos de tal manera que esas puertas se abrieron y las cadenas se rompieron.
Hoy esas cadenas se van a romper en tu alma si tú decides perdonar hoy. Esas cárceles se están cerradas, se van a abrir, porque para eso vino el Señor. El Hijo de Dios vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino a sacar de las cárceles a las almas que le pertenecen al Señor. El enemigo nos ha engañado, hermana. Yo no vengo a acusarte a ti hoy. Yo no vengo a condenarte, porque eso no vino el Señor a hacer. Yo vengo a decirte la verdad que el Señor dice. El enemigo te ha engañado. El enemigo nos ha engañado perdonando con un falso perdón para que estemos viviendo en cárceles, porque no quiere que seamos libres. Pero el Señor vino a libertar al cautivo en el nombre de Jesús. Él vino a libertar al cautivo, aleluya. Cierra sus ojitos. Voy a poner una adoración. Gloria a ti, Señor. Te alabamos. Oh, qué lindo es tener la paz de Dios aquí muy dentro, oh, del corazón. Pareciera que uno está en los cielos, oh, delante del trono del Señor. Oh, Señor. Qué lindo es tener la paz de Dios. Tenemos esa paz, Señor. Aquí muy dentro y del corazón. Aleluya. Pareciera que uno está en los cielos, delante del trono del Señor. Y buscará que olvida el enojo. Olvida el enojo, hermana. Saca ese enojo de tu corazón hoy. Tener la paz de Dios. Oh, sí, Señor. Aquí muy dentro del corazón. Pareciera que uno está allá en los cielos y delante del trono del Señor. Y busca la paz, y olvida el enojo. Busca la paz que viene de Dios. Y busca la paz, y olvida el enojo. Busca la paz que viene de Dios, que viene de Dios, que viene de Dios. Aleluya. Damos esa paz, Señor. Sacamos todo enojo de nuestro corazón y ira reprimida. Gloria a ti, Señor.
a ti, Señor. Continúe ahí, hermana, no pierda la comunión con el Señor. Yo voy a hacer una oración. Voy a hacer una intercesión y las hermanas que son intercesoras del grupo de mi hermana y las hermanas que allí son intercesoras también del grupo que están ahí, del grupo de nosotras, hermanas, ustedes con su micrófono cerrado a interceder. Vamos a darle libertad al Espíritu Santo. Todas las personas que están escuchando, Espíritu Santo, tú conoces el corazón de todas nosotras, de las personas que están escuchando. Te pedimos unánime, Señor, que tú nos muestres cuáles áreas de nuestro corazón están encarceladas, en cuáles prisiones está nuestra alma, Señor. Cuáles puertas están cerradas por causa de haber perdonado a mi manera, o simplemente porque no he querido perdonar, porque creo que la persona no lo merece, porque mi corazón ha habido orgullo, o yo no me he perdonado a mí misma. Tú eres el único que convence, Espíritu Santo. Tú eres el único que muestras y conoces el corazón, porque el corazón es engañoso. Es muy engañoso. Para ti no hay fronteras, para ti no hay distancia, para ti no hay tiempo. Espíritu Santo, yo te pido, te suplico, juntamente con mis hermanas, clamo a ti hoy. Clamo para que tú visites y demuestres a cada una de mis hermanas, Señor, áreas que hay que tienen que ser libres. Muéstrales a ellas, hermanas, si en tu mente están viniendo nombres de personas o recuerdos de cosas pasadas, es porque el Señor quiere que tú seas libre. Espíritu Santo, toma tú cada corazón para crear una atmósfera de reconciliación y perdón. El perdón que reconcilia, el perdón que trae libertad, el perdón que trae sanidad, esa llave que tú nos dices de atar todo lo que está atado en la tierra será atado en los cielos y desatar todo lo que será desatado en la tierra será desatado en los cielos igual. Desatar, que en el tiempo antiguo se decía que ellos hacían una llave, Señor, grande para abrir esas puertas. Esa llave que tú nos has dado, que es la llave del perdón a la manera de Dios. Para que hoy mis hermanas tomen la determinación de perdonar a tu manera. Hermana, el perdón duele, sí duele. El Señor conoce, dile, Señor, a mí me cuesta, Señor. Me duele mucho perdonar a fulano o a sutano. Yo no quiero perdonar, Señor, pero enséñame. Yo quiero que tú me enseñes a perdonar a tu manera. Enséñame. Porque si tú me mandaste a perdonar como un mandamiento, no como un consejo, sino que dijiste que perdonáramos y amáramos a tu manera. Es porque tú me has dado el Espíritu de Dios que me da ese poder, esa gracia para hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye allí donde ellas están. Ve, Señor, sobre las ondas, Señor. Tu palabra dice que la lengua tiene para dar vida o dar muerte. Hoy hablo vida porque hablo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, al tono de la voz, Señor. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, todos los que oyeren esta palabra, Señor, que tú los trajiste con propósito para que sean libres. Libres de la amargura, libres del odio reprimido, libres de la falta de perdón.
Desatamos todas las ligaduras de falta de perdón en los corazones. Libres de la enfermedad, libres de la depresión, libres de la tristeza, libres del odio, libres de la rebeldía en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Señor, como dice tu palabra, que los cimientos sacudieron esas cárceles. Aleluya. Sacudieron esas cárceles y esas puertas se abrieron. Y no solo se abrieron, sino que las cadenas se rompieron en el nombre que es sobre todo nombre. Oh, Santo Espíritu de Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre de Jesús, cada persona que hoy determina obedecer a Dios y perdonar a tu manera, en el nombre de Jesús, hoy tú la libertas, Espíritu de Dios. Hoy esas cadenas se rompen, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. La sangre que tú derramaste en la cruz es suficiente para limpiar y redimir de pecado, Señor. Y hemos nacido del Espíritu de Dios, no de voluntad de hombre. Señor, toda la mujer que está aquí hoy porque quiere de ti, porque tiene hambre de ti, porque anhela de ti, Señor. Oh, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús fluye. Y las intercesoras intercediendo se rompen las cadenas de la falta de perdón, se rompen las cadenas del odio. Padre, tú traes reconciliación entre padres e hijos, madres e hijos. Tú traes reconciliación de matrimonios, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Mujeres heridas en su corazón por infidelidad. Oh, Señor, mujeres heridas por abandono de sus esposos. Señor, en el nombre de Jesús, estas mujeres hoy toman la determinación de perdonar a su esposo o a su ex esposo por infidelidad, por abandono, por agresión física, por agresión verbal, Señor, por agresión psicológica, Señor, en el nombre de Jesús, por abandono, Señor. Mujeres, Señor, y hombres que han sido abandonados por sus padres, aún algunas que ni lo conocen, Señor, porque los dejaron, las abandonaron, y hay dolor en tu corazón, hay dolor en tu corazón, hay un odio reprimido, hay un resentimiento, que aún cuando escucha la voz de alguien parecida a ese agresor, te trae y te mueve todo en el alma. Quizás hueles una colonia que parece el olor de esa persona y no soporta ni olerla. En el nombre de Jesús, Señor, tú traes sanidad hoy del alma, Señor, a través del perdón, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Mujeres que quizás abandonaron a sus hijos, quizás ni los conocen, o quizás abortaron y no se han perdonado, Señor, en el nombre de Jesús. Tú hoy les enseñas a ellas a perdonarte. Hoy llegó el tiempo. Hoy llegó el tiempo de tu libertad, de perdonarte. Quizás te divorciaste y así tuviste un fracaso en el pasado y tú estás todavía con ese dolor. Estás con ese dolor de que fracasaste en el pasado y no te has perdonado. Hoy llegó el tiempo de tu perdón. Hoy el Señor te dice, hoy es el tiempo de tu libertad en el nombre de Cristo Jesús. Tiempo de tu perdonarte, tiempo de tu perdonar, tiempo de tu ser libre. Aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Perdona a tus hijos, perdona a tus hijos, perdona a tu esposa, perdona a tu madre, perdona a tu vecino, perdona a tu agresor, en el nombre de Cristo Jesús. Perdona a tu mamá, aleluya. Perdona a tu violador, a tu agresor. Perdona, porque es el tiempo de perdón. Llegó el tiempo de liberación. Llegó el tiempo de perdón. Aleluya. Oh, santo eres tú, Señor. Hoy determinamos perdonar a tu manera, Señor. Hoy determinamos perdonarnos nosotros mismos. Aleluya. Tu sacrificio fue suficiente. Señor, perdonamos porque ellos no saben lo que hacen, Señor. Perdonamos, Señor, y determinamos hoy amar a nuestros enemigos y bendecirlos, Señor. Te estamos pidiendo algo
muy grande, Señor, pero con la gracia del Espíritu Santo lo podemos hacer. Aleluya. Señor, trae sanidad a las almas, Señor, que están enfermas. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que tú viniste a libertar al cautivo. Oh, Señor, hay muchos hijos tuyos que están en cautiverio, hijas y hijos, Señor. Hay familias que están, Señor, encarceladas. Hay odio, hay pleitos, hay contiendas, hay resentimientos, Señor, en familias. De generaciones en generaciones, Señor. Hoy, hermana, pida perdón tú. Pide perdón, Señor, perdona a mi familia. Señor, perdona a mi padre. No le tomes en cuenta el abuso. Dile, no le tomes en cuenta el abandono. Si tu padre te abandonó, si tu esposo te abandonó, dile, Señor, no tomes en cuenta su abandono. No lo tomes. No tomes en cuenta su pecado. Es el día de la libertad. El Señor quiere que seamos libres. El Señor quiere que nosotros perdonemos a su manera. El Señor dice que es tiempo de perdonar a la manera de Dios. Oh, Señor. Corazones, Señor, que no pueden dormir porque tienen tal vez un resentimiento, Señor, desde su niñez. Mujeres que han sido abusadas, Señor, desde que eran niñas. Señor, que muchas veces creemos que hemos perdonado, inclusive hemos dicho yo perdono, pero lo hemos hecho a la manera, porque hemos aprendido un perdón, Señor, condicionado, un perdón falso, una llave, Señor, maestra, como esas llaves maestras que abren puertas, pero esas puertas que se han abierto no son las puertas de la verdadera libertad, una libertad condicionada. La libertad de Dios es una libertad que aunque estés con tu agresor al frente, tú no sientes dolor. Cuando ya aprendes a perdonar a su manera, sientes compasión y misericordia. Señor, enséñanos a amar, que no tener un perdón. Dígale, Señor, yo he perdonado con un perdón egoísta, porque he perdonado diciendo, lo perdono no porque lo merezca, sino porque yo merezco paz. No, Señor, lo perdono porque tú me perdonaste a mí. Yo no merezco tampoco el perdón ni esa persona, pero yo perdono porque tú me perdonaste, no lo merezco. Y te pido que yo sea libre y que esa persona sea libre y no le tomes en cuenta su pecado. En el nombre de Jesús, las cadenas se rompen. Señor, esas cadenas que tú me mostraste con ese corazón envuelto en cadenas, hoy se rompen en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. En las personas que hoy determinaron perdonar. Hermana, abra tu boca ahí donde está el nombre de las personas que tienes que perdonar. Las personas que hoy determinaron perdonar a la manera de Dios. Se les entrega esa llave para ser libres de la opresión del diablo, del odio reprimido que ha estado durante tantos años, esa amargura y resentimiento en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, aleluya. Gracias, Señor, por ese perdón que tú me diste en la cruz. Señor, hoy renuncio a todo acuerdo con el sistema de este mundo. Dígale al Señor, yo renuncio a todo acuerdo con un falso perdón. Yo renuncio a todo sistema que se me haya injertado y que sea injertada la vid que es Cristo Jesús. Porque tengo tu ADN, soy tu hija. Y los hijos de Dios aman a tu manera y aman al enemigo y bendice al que le maldice y perdona como tú perdonas. Hoy decido, Señor, y determino hacer tu voluntad, que es amar y perdonar a tu manera. El amor que todo lo cree, el amor que todo lo espera, el amor que es incondicional, que viene de Dios, el amor que no es egoísta, el amor que no busca lo suyo propio, que no se goza en el mal del otro. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que es de Jesús. Aleluya. Ahora dígale aleluya, aleluya, Señor. Hoy una vez más, Señor, te doy gracias por el sacrificio en la cruz. Gracias porque cuando tú dijiste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ahí estaba
enojado. Gracias porque me rescataste del odio, del resentimiento. Gracias, Señor, porque me salvaste. Gracias por ir a la cruz, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque cada día me enseñas a caminar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre. Hoy recibo tu perdón. Dígale al Señor, yo recibo el perdón de mis pecados, Señor, y no vendrá más condenación a mí. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. 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 Gloria a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Hoy es el día de la libertad, hermana. Hoy es el día que tú tomes tu teléfono y llames a la persona que tenga que llamar, pedir perdón y perdonar a la manera de Dios. Y cuando tú perdonas a la manera de Dios, hermanas, nunca más vuelvas a sacar a esa persona lo que te hizo. Nunca más vuelvas a sacarle a esa persona. Y si el enemigo te está tentando a hacer eso, dígale, no, yo perdoné a la manera de Dios. Y así como el Señor no se acuerda de mis pecados, yo no me acuerdo más de eso que me hizo. Y bendiga a esa persona en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hasta aquí está mi parte. La hermana pastora Patricia Blasio, si tiene algo más que agregarse, alguna intercesora, Dios me lo bendiga, hermanas. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sella esta palabra y que dé fruto 100 por 1 y no regresará vacía. Gracias, Señor, porque este remanente de mujeres que están escuchando y las grabaciones que van a escuchar otras personas, tú les harás llegar esta palabra, Señor, porque tú vienes muy pronto y en los últimos tiempos, Señor, es tiempo de amar a tu manera, perdonar a tu manera y predicar el evangelio, que es el evangelio de Cristo, el evangelio de la cruz. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén.